Este es el vector que, como ya seguro algunos casos lo habrán visto en clases de parasitología, ¿no? Que tiene abundantes pelitos, zonas peludas en lo que es la cabeza, suturas, ¿no? Y la parte de las alas. En su ciclo biológico hay dos formas evolutivas principales que son los amastigotos, ¿no? Y el otro que son los promastigotos. Ustedes cuando llevan su clase de parasitología seguro han visto esto, ¿no? La forma clínica evolutiva de los amastigotos es la forma infectante para el vector. O sea, nosotros cuando presentamos el cuadro clínico de la enfermedad, en este caso la leishmania se va a encontrar dentro de nuestro organismo en forma de mastigotos y dentro de nuestros macrófagos. Por eso que cuando se hacen los estudios de Frotis, lo que se busca es buscar el macrófago, y dentro del macrófago se ve a estos amastigotos que son estructuras redondeadas con núcleos centrales. Todo es el macrófago y cada uno de estos, ¿no? Estructuras redondeadas o ovaladas son los amastigotos. Esto en un estudio de Frotis es suficiente para hacer el diagnóstico de leishmania. Y la otra forma evolutiva son los promastigotos, y como ustedes ven tiene otra característica de ser forma, tiene un flagelo, ¿no? Es una forma alargada y tiene un núcleo central, ¿no? Esta es la forma que se va a encontrar, ¿no? en los vectores, ¿no? Entonces esto es lo que nos van a inocular a nosotros los vectores cuando el vector tiene infección. El reservorio, como le dije, generalmente los reservorios son los animales silvestres que se encuentran pues dentro del nicho ecológico del vector, ¿no? Generalmente el ser humano es un reservorio o es un huésped accidental, siempre y cuando ingrese a las zonas donde están conviviendo este vector y los reservorios, generalmente los animales silvestres y domésticos. ¿Ya? Aquí hay varios reservorios que se han identificado para algunas especies, por ejemplo, en las zonas andinas, ¿no? Se ha encontrado el perro doméstico y a los roedores, y a los ratas, y en Brasil, el Leishmania amazonensis, a reservorios como a los marsupiales, guyanensis como reservorio principal oso perezoso, ¿no? ¿Ya? Siendo uno de los reservorios principales de los animales, ¿no? Entonces, en algunas oportunidades se dice que los animales no sufren de enfermedades, pero ellos también presentan un cuadro clínico. No todos, ¿no? Pero va a depender del sistema inmunitario para presentar cuadro clínico. Entonces, ¿cómo es el ciclo biológico? En este caso, el vector, en este caso esta leucemia, ¿no? Toma vector hembra a picar al ser humano infectado, toma sangre y en este caso al ser humano le va a inyectar los promastigotos, ¿no? Estos promastigotos, que son las formas alargadas dentro del tejido humano o el tejido de los animales vertebrados, van a ser fagocitados por los macrófagos, ¿no? O sea, todos los animales vertebrados, incluido el hombre, la especie de la leishmania, que son los promastigotos, se van a convertir en amastigotos, ¿no? Entonces, entra un promastigoto y dentro del macrófago se convierte en amastigoto, ¿no? Entonces, estas estructuras que hemos visto anteriormente son estructuras redondeadas que empiezan a multiplicarse, ¿no? 2, 4, 8, 16, hasta que revienta el macrófago. Revienta el macrófago y libera los amastigotos. Esta destrucción de los macrófagos, como sabemos, los macrófagos a su interior tienen bastantes sustancias, ¿no? Citolínicas, radicales de oxígeno, y que van a ocasionar cada destrucción de macrófago va a ser un episodio más de lesión a nivel de la piel, ¿no? En este caso, en la zona donde lo ha inoculado, en este caso, el vector, ¿ya? Entonces, los amastigotos se encuentran, cuando se liberan, esos amastigotos van a nuevamente a entrar a nuevos macrófagos y el ciclo se va a repetir, ¿no? Se va a repetir y se va a multiplicar la cantidad de macrófagos que van a ser infectantes, ¿no? Entonces,
en uno de esos episodios, en uno de esos ciclos, ¿no? Cuando se rompen los macrófagos y liberan los amastigotos, viene un vector, nuevamente que no está infectado, chupa sangre, pica a la persona y nuevamente se llevan los mastigotos. Y dentro del vector es donde se va a formar estas estructuras alargadas que son los promastigotos. Entonces, en la leishmania solamente hay de formas evolutivas, ¿no? Los mastigotos que van a ser exclusivos, que se va a encontrar en todos los animales vertebrados, y los promastigotos, ¿no? Que se va a formar en el interior del intestino del vector de la leucemia. Entonces, este es todo el ciclo evolutivo que va a representar los animales vertebrados, ¿no? Y en este caso las personas, ¿ya? Esto es lo que les estaba mencionando al inicio, ¿no? El ser humano tiene que entrar al nicho ecológico, al nicho epidemiológico del vector, ¿no? Representativamente es un lugar de la selva donde se encuentra el oso hormiguero, las ratas, ¿no? Los roedores, ¿no? El zorro, ¿no? Entonces, generalmente estos vectores están picando continuamente a los animales vertebrados, ¿no? Entonces, tiene que ser el ser humano el que ingrese ese nicho para obtener el cuadro clínico. No es que el vector lo busca el ser humano, porque esta leucemia no es domiciliaria, no es que está dentro de las casas de los pobladores. Doctor, una consulta. La forma infectante es el amastigote. La forma infectante para nosotros es el promastigote. Y para el vector, el amastigote. El amastigote se lleva la leucemia. Y dentro de la leucemia se forma el promastigote. Formas clínicas, generalmente, como ya viste en esa gráfica previa, hay formas cutáneas y formas monocutáneas, ¿no? En mayor proporción en las formas cutáneas, ¿no? Frente a las formas monocutáneas. De forma visceral y la forma difusa no existe en nuestro país, ¿no? Ahora, tiene ciertas características este tipo de lesiones, ¿no? Ustedes cuando van a su salud, ¿no? Cuando se vaya a hacer su salud, puede ser en una selva, ¿no? En esas zonas endémicas donde hemos visto en el mapa de nuestro país, van a venir sujetos, personas, ¿no? Generalmente están en el bosque, ¿no? En el monte, que le llaman ellos, ¿no? Y van a venir con este tipo de lesiones. Generalmente son en zonas expuestas, pero puede ser la cara o puede ser las extremidades superiores, ¿no? Y si usa short, pues en las extremidades inferiores. Entonces, estos son tipos de lesiones que van a tener un curso crónico, ¿no? Más de 2 semanas, 3 semanas, ¿no? Y tienen esta característica, ¿no? Un centro rojo granulomatoso y el borde, ¿no? Elevado y durado, ¿ya? No es doloroso, es una característica para que puedan diferenciar de las otro tipo de lesiones, por ejemplo, una celulitis, ¿no? Una lesión intestinosa, ¿no? Es que esas lesiones son dolorosas porque son ocasionadas por bacterias, pero este tipo de lesiones de leishmania no son dolorosas, ¿no? Eso hay que quedar claro, no son dolorosas, ¿ya? Y tiene un curso crónico, ¿no? Más de 2 semanas de evolución, ¿ya? Y tiene generalmente estos pasos, ¿no? Primero te va a describir, apareció una manchita, se puso durito, una pápula, luego se puso un color negruzco, y luego ese color negruzco se desprendió y formó una úlcera que se denomina úlcera encabocada. Y dentro de esa úlcera empezó a liberar un líquido. Este líquido es el plasma de la sangre, pues, en la zona donde estaba ocasionada la lesión. Luego se hizo una costra y quedó una cicatriz, ¿no? Entonces, esta persona queda bien de esa manera, ¿ya? En zonas expuestas generalmente de la cara, ¿ya? Ahora, esta lesión es así, depende del sistema inmunológico, puede curar sin tratamiento. Muchas personas le pueden venir a la consulta y le pueden decir, sí, yo tuve hace mucho tiempo este tipo de lesiones y se me curó solo. Eso depende del sistema inmunológico de cada persona, ¿no? Que puede presentar esas lesiones y se cura sin recibir ningún tipo de tratamiento, ¿ya? Ahora, estas son las típicas imágenes de leishmania cutánea. Ahora, la leishmania mucocutánea, para que se presente este cuadro clínico, la leishmania mucocutánea, tiene que haber previamente esta persona haber tenido una leishmania cutánea, ¿ya? No piense que porque ha tenido estas lesiones, ¿no? Deformantes a nivel del puente nasal, ha venido el mosquito y
se ha metido dentro de la nariz, ¿no? Y te ha picado, ¿no? O se ha metido dentro de su boca. Eso no es eso, es lo que a veces yo escuchaba de algunos alumnos, ¿no? Has estado durmiendo con la boca abierta y el zancudo te ha picado. Eso no pasa. O has estado durmiendo y el zancudo se ha metido por la fosa nasal y te ha picado. No. Estas lesiones mucosas, ¿no? Se presentan generalmente muchos años, se dicen hasta 10 o 20 años después de una persona. Por ejemplo, esa persona que dijo que se curó de una leishmania cutánea, 10 a 20 años después presenta un cuadro clínico de leishmania a nivel de la mucosa nasal. Y no solamente puede ser la mucosa nasal, toda la mucosa de las vías aéreas superiores, ¿no? Hablamos del paladar, de la laringe, de la tráquea. Esta persona inclusive pueden venir disfónicos o afónicos porque ha comprometido toda la vía aérea superior, ¿ya? Entonces, esto es importante, se inicia casi siempre con una úlcera cutánea primaria, ¿no? Y esto hace metástasis posteriores. Esta metástasis, como le dije, no es al momento, ¿no? Generalmente son 5, 10 o 20 años después que van a presentar un cuadro clínico de cuadro a nivel de mucosas, ¿ya? Generalmente, como va a destruir el puente nasal, hay una típica lesión en imagen que le llaman la nariz de tapir, ¿no? Que no está y este es el cuadro clínico principal de la leishmania cutánea. Muchas personas pueden tener íntegro a nivel de la mucosa nasal, ¿no? Porque generalmente la típica imagen de leishmania mucosa es esta, ¿no? La destrucción del puente nasal, ¿no? Pero puede estar sin ningún tipo de lesión la mucosa nasal, pero dentro del paladar está la lesión. Esa es la denominada cruz de la forma de cruz que forma la leishmania a nivel del paladar. ¿Y no ha habido algún caso en el que evolucione a mucocutánea en el más corto tiempo? Depende del tiempo, ¿no? Digamos, es que está inmunosuprimido, ¿en cuánto tiempo podría evolucionar? Ellos más que esto hacen leishmania sintética. El sistema inmunológico si está un sistema inmunosuprimido, pacientes VIH, reciben corticoterapia, pacientes oncológicos, hacen este tipo de cuadro clínico, ¿no? Leishmania difusa cutánea, ¿ya? Y esa es la otra forma de presentación, ¿no? Son nódulos, ¿no? Que generalmente se presentan en pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Ricos cada uno de ellos de esas elevaciones de nódulos de parásitos, ¿ya? Y esta es la típica úlcera que van a ver, por ejemplo, en la zona de primero vimos la zona de la selva, pero es la típica lesión que se presentaba en las zonas andinas, ¿ya? De la sierra. Es la denominada oreja del chiclero, la úlcera del chiclero, ¿ya? ¿Qué pasaba en esas épocas? En esas épocas, por ejemplo, en nuestro país había bastante explotación de látex, ¿no? El látex en esas épocas era importante para la fabricación de la llanta, ¿no? La fabricación de la llanta, ¿no? Entonces iban a esos árboles de látex, ¿no? Y extraían en un árbol, ¿no? En una sustancia pegajosa que era el látex, ¿no? Entonces, estos pobladores sabían que en esas zonas estaban este tipo de parásitos que ocasionaban lesiones deformantes, ¿no? Entonces, ellos iban cubiertos desde el cuello hasta los pies y ponían su farrito y dejaban expuestos sus orejas, ¿no? Y los sacaban de un árbol, ¿no? Cortaban el árbol y salía el látex, ¿no? Y como ya hemos dicho, dentro del árbol están estos vectores, ¿no? Están viviendo, atinando, ¿no? Entonces, viven y picaban la oreja. Y es dominada la úlcera del chiclero, típico, por ejemplo, en la zona, en esas épocas, pues, se aplicaba bastante el tráfico. ¿Ya? Para el diagnóstico, chicos, es un raspado, ¿ya? Donde se hace raspado frotín, ¿ya? Donde tenemos que observar al macrófago con su nido de mastigotes, ¿no? Eso es lo que tiene, ese es patognomónico para el diagnóstico, ¿ya? También se puede cultivar, pero cuando se cultiva no vamos a observar a mastigotes, sino vamos a cultivar en forma de promastigotes. Eso es lo que se hace actualmente en nuestro país, ¿ya? Para hacer, cuando ustedes tienen su serum, por ejemplo, y vean este tipo de lesiones, la biopsia no, para hacer este tipo de raspado, no lo van a llevar a Lima, porque ustedes ahí en su serum tienen que hacerlo, ¿no? Exponen la lesión, ¿no? Agarran lo que tengan, ¿no? Para raspar, ¿no? Y el frotis no lo tienen que sacar de esta zona granulomatosa, ¿no? Lo tienen que sacar del borde, tienen que raspar y sacar una parte del tejido, ¿ya? Dentro de este borde endurado y ponerle una lámina
portaobjetos, ¿ya? Y de esta manera ustedes con visión Jensa o visión Wright, ¿no? Un microscopio, lo ven tranquilamente el centro de salud, ¿no? de tu localidad, ¿no? Lo que tiene que observarse aquí que son el macrófago con los niños de mastigosas, ¿ya? Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Y lo van a hacer ustedes cuando tengan sus pacientes. No van a ver técnico, laboratorio, no van a enfermero. Una consulta. Tengo entendido de que cuando estamos frente a una lesión por leishmania no se puede tocar el centro. O sea, el centro de la lesión, que no se la puede tocar. ¿Por qué no la puedo tocar? Después infectar. Sobreinfección. Se sobreinfecta. Porque cuando se sobreinfecta, primero tienes que tratar la infección bacteriana y después le haces tratamiento. Entonces, perdemos tiempo. ¿No? Entonces la biopsia se hace del borde, exactamente del borde, sin tocar la parte central. Por eso dice aquí, acá el raspado se hace a nivel del borde, no se hace a nivel de esta zona roja. Y para hacer curaciones de eso, doctor, ¿solamente igual se inicia alrededor de la lesión? Mira, el tratamiento es totalmente efectivo que lo deja que lo cicatriza, ¿no? O sea, no se le lava o algo así. Si no está infectado, no. Si no está turbulento, no. ¿Y si está infectado? Si está infectado, le tienes que dar antibiótico tópico o bioral. No se le realiza ningún tipo de curación con si está abierta esa lesión, sí. Pero una leishmania pura cutánea no está infectada, ¿no? Y el tratamiento que le vamos a dar, que ahorita vamos a ver, es suficiente para hacerlo cicatriz, dejarlo cicatriz. Si está infectado con bacterias, primero se trata la infección bacteriana. Y siempre es expuesta, nunca se come. No. Otra forma de diagnóstico, serología, INFI, Western blot, ¿no? Y esta reacción de Montenegro es muy similar a la prueba de tuberculina, ¿no? Con la lectura se hace a 48-52 horas, ¿no? Se dice que es positivo cuando es más de 5 milímetros y es una reacción de influencia retardada. Lo que se inocula, por ejemplo, en la prueba de tuberculina se inocula, ¿no? Un combinado de complejos micobacterios, ¿no? Pero aquí lo que se va a inocular va a ser los cultivos de promastigoto, ¿ya? Porque aquí el macrófago lo va a agarrar y lo va a transformar en la mastigoto y va a formar una pápula. Pero ustedes tienen que, la lectura que se hace de la pápula, ¿ya? No de la zona roja, de la zona lisa, solamente la pápula a las 48 horas. Es positiva más de 5 milímetros, ¿ya? ¿Cuáles son las distinciones de caso? Que se lo he puesto ahí para que lo tengan presente, ¿ya? Tanto para la leishmania cutánea y para la leishmania de la casos probables y confirmados de la leishmania cutánea. El tratamiento, dependiendo si es un cuadro cutáneo o cuadro de mucosa, el tratamiento puede ser de 20 días para el cutáneo y de 28 hasta 30 días para el cuadro de mucosa. El estibogluconato de sodio es el que se usa en nuestro país. También tenemos el antimonio de N-metilglucamina, pero lo que más disponemos es el Ibero. Los efectos adversos, principalmente el 90% es esto: dolor, malestar, mialgia, saltrajes. Hoy en la consulta llegó un paciente que estaba recibiendo tratamiento ya de 12 días con estibogluconato de sodio y refería todo esto, ¿no? Cuadro de malestar, mialgia, saltrajes, que inclusive vino porque quería que le suspendamos el tratamiento, ¿no? Pero esto generalmente se debe a que la infusión en el cual se le aplica a esta persona, ¿no? Por viento venoso muy rápido, ¿no? El tiempo de tratamiento que debe aplicarse es entre 2 a 4 horas, ¿no? Y nos refería que le estaban administrando el estibogluconato de sodio en 30 minutos. Entonces, los efectos adversos van a ser más frecuentes. Siempre cuando ustedes administren el estibogluconato de sodio en edades extremas, ¿no? Niños y ancianos, siempre pidan previamente una función renal, una ureacreatinina, pidan una prueba de perfil hepático y pidan un estudio de electrocardiograma y que se los den al biólogo. ¿Por qué? Porque se ha reportado 1% de fallecimientos por reacciones adversas al estibogluconato en este tipo de personas con edades extremas. Cuando yo estaba trabajando en Guaral, hubo un caso en que una persona falleció por un cuadro de arritmia ventricular por el estibogluconato. Siempre pidan eso solamente en edades extremas de la vida, ¿ya? Si la persona no cicatriza su lesión, ¿no?
Entonces, disponemos de otro tipo de tratamiento, ¿no? Generalmente esto se da cuando ya estos protozoarios son resistentes a los antimoniales, ¿no? Tenemos el afotilicina B, pero el afotilicina B es muy tóxico, ¿no? Hay que saber administrarlo, ¿ya? La dosis generalmente para cuadros como cutáneos es de 0.5 hasta 1 miligramo por kilo móvil. Hay que evaluar principalmente pruebas de función renal y pruebas de electrolitos, porque son los principales efectos adversos que vamos a tener con la afotilicina. Si la persona posee de medios económicos, se puede proporcionar la afotilicina B por semana, pero es muy caro. El tratamiento por día puede llegar a más de 3 horas. Y necesitamos un tratamiento pues para cutáneo de 20 y cutáneo de 30. Tratamiento. Las alternativas, si la persona no ha ido bien con los gluconato, no está yendo bien con la afotilicina, podemos darle y proporcionarle los azoles, ¿no? El itraconazol, fluconazol, pero su eficacia es buena, ¿no? Es menor al 50%. ¿Ya? Ahora se está hablando bastante de por ejemplo, los inmunomoduladores, ¿no? Tenemos el imiquimod, que también se utiliza para tratamiento de las verrugas, ¿ya? Pero este imiquimod es administrado juntamente con los antimoniales, ¿no? Vamos a ver, en la antimonial en este caso utilizaron la glutamina con el imiquimod y el placebo con el antimonial de glutamina. Y vemos ver que generalmente el efecto principalmente es a nivel estético. Vamos a ver que el seguimiento a los 3 meses, la cicatriz es casi inexistente en una persona que se le administró el imiquimod frente a una persona que se le administró placebo. ¿Okay? ¿Podría dejar el PPT en el...? La última clase, chicos, la última clase. Sí, enriquencia. Silencio. Vamos a acabar rápido. A ver, Chagas, en el año 1909, Chagas era un doctor brasileño que era estudiante, le gustaba estudiar lo que era la malaria, el paludismo, pero cuando iba a esas zonas, ¿no?, de la selva, los pobladores le mencionaron que había también otros zancudos, hematófagos, que ocasionaban otro cuadro clínico, ¿no? Y que era, en algunos casos, causaban quinol febril, malestares, ¿no? Y entonces él estudió en un tipo de vectores, que eran los diadolinos, ¿no? Un tipo de parásitos flagelares que en honor a su profesor, el doctor Cruz, lo llamó Trepanosoma cruzi, ¿okay? Y posteriormente había descubierto el agente etiológico, pero no sabía qué cuadro clínico ocasionaba, ¿no? Así que posteriormente describió la presencia de este protozoario en una niña con cuadro febril y con edema a nivel palpebral, ¿no? Entonces fue uno de los médicos que pudo describir lo que era el agente etiológico, la enfermedad y su vector, ¿no? Cosa que muchos no han hecho para la mayoría de las enfermedades infecciosas. En nuestro país se registró, en este caso, la presencia del vector del Chirimacha en el año 1917 y el primer caso en el año 1919 proveniente de un paciente de Madrid. Si para la Leishmania habíamos visto que teníamos dos formas evolutivas, que era el amastigote y el promastigote, aquí habrá 3 formas evolutivas, ¿ya? El amastigote tiene la misma forma, es redondeado, ovalado, núcleo central y tiene su kinetoplasma, ¿no?, de donde va a emerger lo que es el flagelo, ¿no? Y esto se encuentra, igual que en la Leishmania, en el interior de las células de todos los mamíferos vertebrados, incluido la persona. El epimastigoto, como
ya habrán llevado esto ustedes en clases de parasitología, ¿no? Son estructuras alargadas, fusiformes, con un núcleo central y su flagelo en la parte anterior, ¿ya? El epinostigotes se va a encontrar específicamente en el vector, pero en la parte de su intestino anterior, porque es la forma de alta multiplicación, replicación que se desarrolla dentro del vector a nivel de su intestino anterior, ¿okay? Y la última, que es el tripomastigote, que es a veces es un tema de preguntas, pero ahorita no se ve para psicología y microbiología, ¿no? Que tiene la forma de una letra C o forma de banana. Vemos aquí, por ejemplo, el tripomastigote con su núcleo y su blefaroplasto que sobresale en la parte posterior de la membrana citoplasmática, y dentro del blefaroplasto va a emerger su flagelo, que forma la membrana ondulante hacia la parte anterior, ¿ya? Este tripomastigote se va a encontrar exclusivamente en el intestino posterior del vector, ¿no? Entonces, en el vector vamos a observar que en el intestino anterior está el epimastigote multiplicándose, y en el intestino posterior ya está el tripomastigote listo para durante la succión, ¿no?, o picadura de este vector, introducirlo al reservorio, ¿okay? Dentro del ciclo biológico intervienen estos vectores que pertenecen a la familia Rhodopilidae, comúnmente llamadas chirimachas, ¿no? Y entre los géneros tenemos el teratoma, el pastroquilos, el rhombius. ¿Cómo lo diferenciamos? Principalmente por el lugar de la implantación de sus antenas, ¿ya? El pastroquilos emergen de las bases, el teratoma de la parte media de la cabecita, y el rhombius, sus antenas salen de la parte final, ¿okay? Las especies de los vectores en nuestro país, vamos a ver que en la parte sur, ¿no?, donde se reporta la mayor cantidad de casos, es el teratoma infesta, ¿no? Y este vector ha adquirido la capacidad, si en la Leishmania veíamos que no son ni peridomiciliarios los vectores, no son domiciliarios, estos vectores tienen la capacidad de ser intradomiciliarios, ¿no? Es por eso que los casos que provienen de las zonas, en este caso sur de nuestro país, hablamos de Cusco, Arequipa, ¿no?, Ica, Moquegua, y tienen cuadros generalmente clásicos, crónicos, ¿no?, de la enfermedad de Chagas. Entonces vemos que los teratomas infectas van a ser los principales vectores causantes de esta enfermedad, ¿ya? Los reservorios, nuevamente los mamíferos, principalmente que se encuentran en los medios de la selva, los bosques, ¿no?, los cuyes, ratas, zarigüeyas, monos, ¿okay? Y esta es la típica forma donde, como les había dicho, estos teratomas y los rótulos han adquirido la capacidad de ser intradomiciliarios, ¿no?, a diferencia de los otros tipos de vectores, ¿no? Pero para ser intradomiciliarios, estos vectores, las viviendas van a tener que tener ciertas características, ¿no? Por ejemplo, techo de quincha, la pared es igual, ¿no? Y dentro de las paredes va a haber bastantes huequitos donde estos vectores se van a introducir, ¿no? Entonces, dentro de esos domicilios crece el vector, se reproduce, salen los huevos, las ninfas, y acá se encuentra el humano y lo va a infectar, ¿no? Entonces, la infección del teratoma en el ciclo epidemiológico va a ser intradomiciliario, para de ser peridomiciliario, es intradomiciliario, ¿okay? El ciclo biológico, por ejemplo, del tripanosoma, es el vector infectado. El vector va a succionar sangre, ¿no?, de un reservorio vertebrado o de una persona, ¿no? Pero la característica, por ejemplo, en la Leishmania, el parásito, el protozoario se encontraba en su probóscide, ¿no? Pero para este ciclo biológico del tripanosoma, el parásito no se va a encontrar en su aparato succionador, no se va a encontrar en su probóscide, ¿no?, sino el tripomastigote, que es la forma infectante del vector, se va a encontrar en su intestino posterior. Entonces, para ocasionar la enfermedad, tiene que picarte y tiene que defecar, ¿no? Es como el pato, ¿no? Come y hace su caquita, ¿no? Entonces, si este vector te muerde y no defeca, no te va a ocasionar un cuadro de enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo era la historia de esta enfermedad, ¿no? Lo que pasaba es que el vector encontraba a la persona, ¿no? Como si no encontraba reservorio vertebrados, encontraba a la persona porque es intradomiciliario. Entonces, te picaba y hacía su caquita, y la característica de este vector es de que no te duele, entonces tú no vas a botar al vector,
La característica de la picadura de este vector es que causa prurito, que causa bastante picazón. Entonces, al causar bastante picazón, tú te vas a rascar. Y al rascarte, vas a meter, en este caso, las heces de este vector dentro de la lesión, ¿no? Esa es la típica lesiones que se presentan dentro de la piel, ¿no? Pero muchas personas que ocasionaban a los niños se rascan y se llevan, ¿no?, sus dedos a los ojos, ¿no? Y eso va a ocasionar el típico signo de Romaña, ¿no?, que es la infección aguda del tripanosomo, ¿ya? Entonces, el tripomastigoto que se encuentra en el intestino posterior del vector lo introduce a la piel o a los ojos, dependiendo de dónde haya introducido sus dedos, ¿no? Dentro de los vertebrados, de los tripomastigotos, se van a transformar nuevamente igual que los mastigotos. Dentro de los macrófagos van a estar los amastigotos, ¿no? Y estos amastigotos va a haber un momento que va a exceder el volumen, ¿no?, del macrófago y van a explotar y se va a liberar los amastigotos a la sangre, ¿ya? Ahora, a diferencia del anterior, dentro de la sangre hacen un propio ciclo, ¿no?, de mastigotos, mastigotos, epimastigotos y tripomastigotos, ¿no? Entonces, el vector viene y no se va a llevar el amastigoto, no se va a llevar el epi, sino se va a llevar el tripomastigoto de la sangre del vertebrado, de la persona, ¿no? Y dentro de este chirimacha, dentro de este vector, se va a transformar pues ya en epimastigoto, donde va a haber una alta multiplicación y finalmente va a ir al intestino posterior a formar los tripomastigotos metacíclicos, ¿ya? Hasta que nuevamente va a picar a un nuevo humano, un nuevo vertebrado y va a repetir el ciclo, ¿okay? ¿Ya? Cuadro clínico, como hemos dicho, el signo de Romaña, ¿ya? Dependiendo de la persona, generalmente se ve mucho en los niños que se meten los dedos generalmente a la zona de los ojos y poseen una conjuntivitis, ¿no? Es un edema palpebral unilateral del 20% de los casos. Estamos hablando de infección aguda, ¿ya? Esta infección aguda dura aproximadamente 4 semanas, ¿no? Puede ser en la cara o puede ser a nivel que solamente te rascaste en la zona ¿no?, del brazo donde te picó, ¿no?, y forma una lesión tipo negruzca, nada más, ¿ya? Ahora, esa es la puerta de entrada principal, pero también puede ingresar, por eso en los bancos de sangre se hace serología para descarte de Chagas, ¿ya? Y en la parte de órganos también, ¿no? Como le dije, este cuadro agudo dura generalmente 4 semanas y desaparece, ¿ya? Desaparece, ¿ya? Y en realidad uno a veces que te dé fiebre, que te dé malestar, a veces que te hinche un poco el edema, en muchas zonas de la selva, muchas zonas andinas, no le da mucha importancia, ¿no? Y generalmente sabes cuándo regresa en los cuadros crónicos. Por ejemplo, esta persona de la selva, este niñito que llegó a la ciudad para estudiar o para trabajar y le hacen un examen, por ejemplo, ocupacional, una radiografía de tórax y ve un corazón grande, ¿no? La cardiomegalia es uno de los cuadros crónicos que se presentan 20 años, 30 años después del cuadro de infección aguda, ¿no? Entonces, esta persona puede estar 20 o 30 años sin ningún tipo de cuadro clínico hasta que se hace un examen ocupacional, una radiografía de tórax y tienes el corazón grandazo, ¿no? El crecimiento es a nivel del ventrículo izquierdo, ¿no? Y no solamente afectan las fibras del músculo cardíaco, sino también el tejido de conducción, ¿no? El ACX. Por eso que muchas personas pueden cursar con alteraciones electrocardiográficas, ¿ya? Electrocardiograma, ¿ya? Y pueden presentar incluso arritmias. Si el corazón es muy grande, hacen insuficiencia cardíaca, ¿ya? Pero tenemos tratamiento para la insuficiencia cardíaca. Lo que no hay tratamiento es para los cuadros crónicos. Es decir, una vez que tienes un corazón grande ocasionado por el Chagas, el único tratamiento es el trasplante del corazón. El tratamiento que vamos a ver a continuación es solamente para las formas agudas, no son para las formas crónicas, ¿okay? Las otras formas, le gusta el músculo liso, aquí del tubo gastrointestinal, ¿no? Y le gusta el músculo cardíaco, que es lo que hemos visto acá, ¿no? Entonces, a nivel de músculo liso, son las típicas personas pues, que después de 10, 15, 20 años tienen problemas en la deglución, ¿no? Entonces, comen, se sienten llenos y lo vomitan, ¿no? Le hacen un estudio pues, a nivel endoscópico, radiográfico. Este es el grosor normal del esófago, miren este grosor, ¿no? Es el esófago, ¿ya? Entonces, toda la comida que ingresa
no hay esas contracciones, no hay ese peritantismo a nivel del esófago y la persona empieza con bastante regurgitación y vómito. Igual pasa en el colon, ¿no? En el colon vamos a ver que el principal síntoma cursa con estreñimiento, ¿no? Entonces, como el colon es un lugar ya de formación de las heces y no hay un adecuado peritantismo, ya hay una sobreextensión, crecimiento de la musculatura del colon, muchas de estas heces quedan impactadas y se vuelven un aspecto de piedra, ¿no? Y en algunos casos tienen que operarlo para retirar. Entonces, megaesófago, megacolon y una carbocalia típico de los cuadros crónicos de Chagas. Para estos no hay un tratamiento que disponemos actualmente. Actualmente la población de desarrollo en nuestro país son de 2 millones aproximadamente de habitantes. Vemos que los casos de mayor reporte son en la zona sur, pero también hay zonas en la zona norte, Cajamarca, San Martín. El diagnóstico es el examen en fresco, frotísico de gruesa, ¿no? Lo que se usa bastante es el senodiagnóstico, ¿no? Entonces, acá tenemos a la persona que se sospecha que tiene el cuadro de Chagas, de enfermedad de Chagas, cuadro de infección aguda. Entonces, dentro de ese frasquito se vierten unos 10 a 20 personas, ¿no? Que no tienen la enfermedad, ¿no? Entonces, cultivados en laboratorio, ¿no? 10 a 20 están succionando, chupando sangrecita y luego se les estudia a estos vectores después de 15 días en su intestinito para ver si tienen el tricomastigote. Si tienen tricomastigote, entonces es el diagnóstico de enfermedad de Chagas a esta persona, ¿ya? No se hace mucho esto, generalmente utilizamos el examen de rotagresa frontis y ¿cómo se llama? La prueba serológica, ¿ya? El tratamiento, como le dije, solamente para los cuadros agudos, ¿no? No actúa a nivel de los tricomastigotes, ¿ya? Tenemos el icortimox, ¿ya? Y el benzimidazol, ¿ya? No tiene su eficacia en las formas crónicas. La única forma hay tratamiento quirúrgico para esas megaesófagos, megacolon, la cardiopatía. Y generalmente estos pacientes no mueren de problemas cardíacos, ¿no? Están con su corazón grande, porque está con insuficiencia cardíaca y hay tratamiento, lo dictal, ¿no? Tienes el control a nivel general epidemiológico para la enfermedad de Chagas, ¿ya? Insecticidas, mejorar la vivienda y educación sanitaria. Y esto creo que es todo, muchachos, ¿ya? Entonces, el Ipurtimax y el benzimidazol solamente es para los hemófilos. Sí, ¿Para qué, doctor? sí.